Señores y señoras, sean bienvenidos otra vez a este canal. Tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuál sea la hora a la que estén viendo este contenido y dependiendo, por supuesto, esa hora del lugar del mundo en el que ustedes se encuentren en este momento. A fin de cuentas, les mando un gran abrazo y les agradezco enormemente por ver mi canal, por suscribirse al mismo y activar las notificaciones, que es muy importante. Dejarme un me gusta en los videos, un comentario que siempre agradezco. Y por supuesto, pues si quieres apoyar además todo lo que hago en este canal y a final de cuentas en mi trabajo, lo puedes hacer suscribiendo también a patreon.com/neoadolfo. Es mi cuenta en Patreon. Y recibimos también las ayudas de las personas que quieran contribuir con el canal a través de PayPal, con un enlace que dejo en la descripción de este video. Voy a tomarme, no sé, 15, 20 minutos para hablar en este momento quizá de la pregunta central que tiene a los venezolanos dentro y fuera del país pensando en el futuro inmediato de Venezuela. Y esa pregunta tiene que ver con una especie de fecha límite, de deadline o de plazo que de alguna manera nos hemos dado los venezolanos con respecto a la situación política del país de cara a la llegada del nuevo año. Y hablamos de la llegada del nuevo año porque se ha trazado el 10 de enero como la nueva fecha final de lo que podría pasar en Venezuela y el, digamos, el disparador o la fecha que podría generar situaciones de cambio dentro de Venezuela. El día de hoy vamos a hablar y quiero hacer una especie de disclaimer antes de arrancar con lo que voy a decir, de que no voy a decir o no voy a hablar acá de las cosas que yo quisiera que pasase. Yo no voy a hablar acá de deseos, yo voy a hablar de las cosas que es probable que ocurra, porque tampoco tengo una bola de cristal delante de mí, tampoco es que soy adivino y que me dedico al esoterismo para ver qué es lo que puede pasar con el país, sino que simplemente, empato una que otra cosa que veo, porque además vivo en Venezuela, y eso me permite sacar algunas conclusiones preliminares sobre lo que es la situación del país y lo que podría terminar ocurriendo con nuestra nación en los próximos meses, porque ya estamos por cerrar el mes de noviembre. En los próximos días estaremos inaugurando el mes más muerto del año respecto a situación política, que es el mes de diciembre, donde la gente se dedica prácticamente a quemar o a gastar lo mucho o lo poco que termina recabando a final de año con las utilidades de los bonos y todas estas cosas, y donde la política queda aparcada. Pero en enero, que también tiende a ser un mes lento en política, más allá de que tradicionalmente se dan allí la asunción de presidencias de la República, las instalaciones de nueva Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento, y que se pueden dar cambios dentro de los poderes públicos cuando se tiene un país normal, que no es el caso nuestro. Este mes de enero, que podría ser lento, probablemente no lo va a ser tanto porque está esa fecha allí, 10 de enero, que, supone, en teoría, y estamos hablando de teoría, el final de un periodo presidencial que arrancó en el año 2019 y que culminaría, repito, el 10 de enero del año 25 para arrancar un nuevo periodo presidencial que terminaría eventualmente en el año 2031. Entonces ha sido la fecha clave. Hay mucha gente entonces que ha puesto el ojo sobre esta fecha, y no estoy hablando solamente de los que estamos dentro de Venezuela, sino los que están fuera de Venezuela también. Yo en primer lugar, además de hacer este disclaimer de que no estoy hablando de una situación o no voy a hablar de lo que yo quisiese que se presentase como situación, yo desde hace mucho tiempo, yo creo que desde siempre, he apartado lo que son mis deseos respecto de las cosas que veo y que comunico. Porque una cosa es el campo de las aspiraciones y otro es el campo de las realidades. Más allá de eso, yo también le recomendaría, y esto ya es una recomendación, no es ningún disclaimer, es una cosa que hago hasta de corazón, a que la mayoría de las personas que están esperando esta fecha para tomar decisiones, que no tomen demasiados riesgos de cara a esta fecha, y digo por decisiones financieras, fundamentalmente. Aquí hay gente que está esperando
para ver qué ocurre con el tema pues de las propiedades, de los vehículos. Hay un revolú además con el tema de los vehículos en un mercado, digamos, del parque automotor venezolano que está absolutamente contraído, más allá que hayan llegado muchas unidades chinas y que bueno, hay gente que está tomando algunos vehículos nuevos. Bueno, hay un auge otra vez esa cantidad enorme de carros usados que hay en Venezuela y los precios han ido a las nubes. Pero hay mucha gente que está esperando que si el 10 para tomar una decisión sobre qué hacer, qué no hacer, irse, quedarse. Yo le recomiendo a la gente que no ponga, y esa ha sido una recomendación general que yo he hecho a lo largo de los últimos años, de que no ponga su situación financiera personal y su proyecto de vida aparejado a este tipo de fechas, aunque a veces es inevitable, ¿no? Porque ineludiblemente la situación política y la marcha de la situación política determina el proyecto de vida de mucha gente, porque uno vive en un país que se supone tiene un presidente, que tiene unas autoridades, y eso hace que por supuesto la situación de vida de uno tenga que ver con esas autoridades, quiéralo o no uno, y quiera o no uno a ese presidente o a esa autoridad que ejerce la presidencia. Entonces, bueno, claro que hay allí una conexión, pero yo recomiendo a la gente que haga o que tenga la tendencia en el menor grado posible a estar poniendo todos los huevos en la canasta del 10 de enero. Porque si algo es cierto es que el 10 de enero el país no se acaba. Si algo es cierto es que el 10 de enero, pues aunque es una fecha que, como digo yo, marca en teoría un momento que podría ser de un nuevo periodo presidencial, seguirá habiendo país como ha habido país pues en otras fechas anteriores. Y hay mucha gente que me va a fusilar por esto, pero es la verdad. O sea, el 10 de enero no se va a acabar Venezuela. El 10 de enero, y aquí entro ya con el análisis, la probabilidad real de que Maduro no jure como presidente en Venezuela el 10 de enero es absolutamente muy baja. O sea, la probabilidad más alta es de que Maduro va a investirse en Venezuela como presidente. Ojo, y no estoy diciendo que esto es así y ya, porque esto obviamente tiene unas implicaciones y esto obviamente trae unas consecuencias, sobre todo en el plano internacional, más que en el nacional. Pero bien, haciendo el panorama como desde lo más general a lo particular, iniciaríamos con eso. La probabilidad más alta es en este momento de que, y es lo que veo que va a ocurrir, Maduro se va a investir como presidente nuevamente el 10 de enero del año 2025. Probablemente, y es algo que veo también, Edmundo González va a hacer lo propio, pero no va a hacer en Venezuela. Es decir, probablemente pueda haber una toma de posesión simbólica. En España podría ser, que es el sitio que le ha dado asilo político a González. O no sé si en los Estados Unidos, pero yo me inclino a pensar en España, si es que acaso se produce esta toma de posesión simbólica. Y digo si es que acaso porque aquí hay otras implicaciones también del lado de la oposición. Pero desde el punto de vista, volviendo a lo local, sí, Maduro se va a juramentar y fundamentalmente por algo. Internamente en Venezuela, y se los digo porque vivo en Venezuela, no hay ninguna señal, y yo aquí les repito, yo no estoy manejando el campo de las expectativas, estoy manejando el campo de lo que se ve y de lo que hay realmente sobre la mesa. Porque si es de expectativas, aquí yo hablo de un programa o hago un programa totalmente distinto a este. Pero el hecho cierto es que tras la elección del 28 de julio no se ha producido en modo alguno una señal de que el principal sostén de poder que hay en Venezuela, que son por un lado las Fuerzas Armadas Militares y por el otro lado el aparato policial, que es enorme también, que es fundamentalmente SEBIN, DGCIN y todos estos cuerpos que ustedes ya conocen, no hay ninguna señal más allá de rumores y de cosas que tengan que ver con posibles enfrentamientos internos, que puede que los haya, pero que eso no predomina sobre el panorama general de la situación, que es un panorama donde estos cuerpos se han alineado completamente con Maduro. No hay ninguna señal a la vista de que esto vaya a cambiar de aquí a enero. Todo lo contrario. Pareciera pues que lo que se está es allanando más bien el camino a blindar esa toma de posesión de Maduro el 10 de enero del año 2025. Entonces, en principio, y siento que bueno, esto puede ser un palo de agua para mucha gente, hay mucha gente que me va aquí a escribir, a decir cosas, pero esa es la verdad. Y el 10 de enero se acordarán de mí. Eso es lo más probable que va a ocurrir. Ahora bien, yo digo que esto tiene unas implicaciones
Esto tiene, y sobre todo creo, y por eso creí justo hacer este video, esta semana se han dado unas señales que son interesantes, pero no por interesantes tampoco demasiado alentadoras. O sea, digo que son interesantes porque yo no las tenía en el radar. Y estas señales tienen que ver con la posición que han ya venido adelantando algunos gobiernos de la región y algunos gobiernos del mundo respecto a esta situación que implica la toma de posesión de Maduro el 10 de enero. Aquí hubo varias movidas, como ustedes saben, una de ellas, por ejemplo, de gente afín a Maduro como Petro y Lula, que de alguna manera trataron de jugar la baraja de esperar, del wait and see, como le dicen los norteamericanos, con Maduro para ver si Maduro reflexionaba, si Maduro entraba en razón y pues toda vez que había todos los cuestionamientos que todavía hay sobre el 28J, Maduro decidía pues entablar alguna especie de negociación. Ustedes saben que yo sobre este particular siempre fui muy escéptico, porque básicamente Maduro no ha dejado de manejar el poder desde el punto de vista militar y policial en todo este tiempo. Y siendo esos los dos factores que determinan en mayor cuantía que ese señor por vía interna siga siendo presidente de Venezuela, más allá del escenario electoral que no tiene nada que ver con esto, bueno, siendo eso así, es obvio que Maduro no se iba a decantar por negociar nada porque él esto lo tiene, como dijo el general Franco en España, atado y bien atado. Entonces, independientemente digo de todos los problemas internos que se rumoran y cosas en las que no me voy a detener porque no puedo ni creo que eso merezca además estar hablando de eso, porque eso es hablar de rumores. Hay que hablar de cosas que son las que están a la vista. Entonces, visto eso, más allá de la tentativa del señor Petro y de Lula y de todo lo demás, y de lo que incluso como declaración hacía Estados Unidos, eso no voló nunca, eso no tenía ninguna posibilidad de volar. De hecho, yo creo que la iniciativa de Petro y de Lula fue más bien para marear la perdiz, es decir, para ganar tiempo, más que esperar realmente que Maduro iba a reflexionar o que iba a tomar la vía de alguna negociación con base en un supuesto escenario donde él le transfería dadivosamente el poder a algún dirigente de la oposición, ¿no? Eso yo creo que nunca estuvo en la baraja, y quien siga diciendo que eso está en la baraja, yo creo que pues está errando el tiro, ¿no? Entonces, básicamente esta semana se han producido en la región cosas interesantes, que es por cierto que el propio Petro y que el propio Lula ya no tengan como un poco seguir mareando la perdiz, ¿no? Y seguir diciendo que van a seguir esperando por Maduro. Más allá de que haya una declaración donde creo que fue Lula, no, fue Petro, creo, hace como una semana, dijo que iba a esperar al 10 de enero para definir la posición diplomática con respecto a Venezuela. Pero esta semana, por ejemplo, el presidente Petro de Colombia dice, no, yo pasado el tiempo que ha pasado después del 28J, yo siento que esas elecciones fueron un error. Y yo no creo, más allá que Petro sea de izquierda, que Petro sea tonto, ¿no? Y que Petro no supiese lo que iba a ocurrir en un escenario electoral como el que estaba planteado el 28J. O sea, y cuáles iban a ser las consecuencias de eso. Pero bueno, él dice ahora que se equivocó pensando o dando su buena fe de que de ahí se podía extraer una solución pactada, negociada con Maduro, y de que bueno, de que Maduro podía reconocer, o que podía, además, que es lo que siguen reclamando fundamentalmente Petro y Lula, ¿no? Demostrar que efectivamente ganó. Cosa que, si bien es cierto, el chavismo dice que es así, todavía no aparece en las fulanas actas, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el gran pendiente de Maduro con el tema de Petro y con el tema de Lula. Que, oye, le han dicho, te queremos ayudar, pero si no presentas las actas es complicado, ¿no? Y eso es lo que ha pasado este tiempo. Yo creo que por eso es un poco que Lula y Petro se han quedado sin arsenal, se han quedado sin repertorio de acciones frente a lo que representan otras posiciones en la región que son un poco más beligerantes, un poco más frontales. Por ejemplo, la de Milei en Argentina, que ha optado por abiertamente desconocer a Maduro. La que está tomando incluso Ecuador, que ha ratificado que va a reconocer como presidente electo a Edmundo González, lo mismo que ha hecho Argentina, por cierto. Creo que Chile o el Senado de Chile está avanzando en este mismo camino esta semana. Y más importante aún, que yo creo que es lo que de alguna manera dinamita todas estas posiciones de todos estos países de la región, la declaración de el Departamento de Exteriores, que realmente pues es el secretario de Estado de los Estados Unidos, que esta semana dice que van a reconocer a González como presidente electo de Venezuela.
Yo creo que esa declaración es la que da el gran aldabonazo para que las cancillerías, los propios ejecutivos de cada uno de estos países tomaran la decisión de, si estaban dudando, reconocer a González. Que yo recuerde ahorita en la región, por ejemplo, Ecuador, Estados Unidos, que lo haya anunciado, Argentina, Chile está avanzando en este sentido, y probablemente van a venir muchos países más, ¿no?, detrás de todo esto. Ahora bien, ¿qué implica que los gobiernos de Estados Unidos, Ecuador, Chile, Argentina, etcétera, 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 se decanten por reconocer a Edmundo González? Bueno, este es un escenario, porque hay mucha gente que habla como si esto es nuevo. Esto ya ocurrió. Y aquí es donde está el gran peligro de toda esta situación, o digamos, la gran amenaza. Que es que aquí, si ya les he dicho que Maduro va a jurar en Caracas y que va a seguir adelante, o sea, se va a dar por reelecto, que cosa que ya ha pasado, porque Maduro sigue despachando como un presidente reelecto, si eso es así, aquí se va a producir la dualidad que ya se produjo en tiempos pasados, pero no demasiado pasados. Esto fue hace nada, eso fue en 2019. Si ustedes tienen buena memoria, cosa que ya yo no tengo tanto porque se me olvida todo, ustedes recordarán que incluso desde Caracas Juan Guaidó juró como presidente alternativo, presidente que luego fue interino, frente a lo que representaba Maduro en el año 2019, que ya por cierto en el año 19 ese acto se da porque se dice que la elección del 2018, donde participa Henry Falcón contra Maduro, es una elección ilegítima que no contó con transparencia, lo mismo que se acusa de esta elección. Entonces ya ese escenario se produjo. Entonces aquí lo que queda es hablar de cuáles serían las diferencias entre una eventual jura de Edmundo González en este momento, que por cierto sería fuera de Venezuela, y una que ya se dio en el año 2019 dentro de Venezuela con Guaidó. Por eso es que no yerran quienes advierten y ponen sobre la mesa el hecho de que aquí se reedite el gobierno interino y de que aquí asistamos a una especie de interinato 2.0. Eso tiene una buena probabilidad de ocurrir. Eso no es mentira y tiene buena probabilidad de ocurrir porque el escenario es parecido. Hay una elección cuestionada. Claro, aquí hay una gran diferencia. Hay una persona que dice: yo tengo unas actas y yo gané las elecciones. Guaidó no lo había elegido nadie en las urnas. Esa es la gran diferencia. Pero el output, o digamos el mecanismo que se impone al final es el mismo. Porque al final lo que ocurre es que hay una disputa por una silla que es solo una, que no puede haber una presidencia bicéfala, o sea que no puede haber dos presidentes, y que esa silla se la queda uno de los dos. Y se la queda quien está en Venezuela, esa es la verdad. Se la queda quien maneja más allá de lo que indique el acto electoral, porque bueno, todos somos demócratas, todos creemos en la democracia, es verdad. Porque bueno, hasta el momento es el sistema, digamos, político que ha descubierto el hombre que genera menores costos y que permite que la gente conviva de mejor manera. Eso no significa que sea perfecta. Yo creo que nosotros, cuando ya estemos en otro plano, habrá otros sistemas políticos que reemplacen a la democracia, pero esa es otra discusión. Pero el caso es que más allá de la democracia y los actos de la democracia, hay mecanismos de facto, como les he dicho, que se imponen en el caso venezolano. Y es quién tiene el poder realmente, quién tiene el toro por los cuernos, diría Betancourt. Y en ese caso ya les he dicho quién maneja o tiene el toro por los cuernos. Claro, eso no exime de dificultades el tomar ese toro por los cuernos, porque el toro es salvaje, el toro tiene, tiene unas tendencias. El toro no es que ese es el único que lo quiere montar, sino que hay muchos más, ¿no? Pero quien lo tiene en este momento es Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Ese peligro está allí y ese peligro es inminente, es verdad, de que haya otra vez una presidencia dual y de que esto se replique la experiencia del interinato. Y miren, es tan sencillo que es muy posible que se replique porque la mayoría de los países, por no decir todos, no van en modo alguno a hacer nada más de lo que ya han hecho, que es, con unos con más énfasis, otros con menos énfasis, echar mano de la diplomacia para decir: miren, el señor Maduro, nosotros no nos parece que lo eligieron el día 28 de julio, y hasta que no aparezcan las actas, nosotros no. Bueno, y si ya las ha presentado el señor González, bueno, por lo menos las ha presentado, por más que las cuestionen, pero acá no las han presentado. Entonces, hay una ventaja de un lado, ¿no? Entonces, más allá de cuestionar la elección y de decir que se le va a dar un reconocimiento desde el punto de vista diplomático a González, bueno, no veo qué más puedan hacer los países.
Y sobre todo porque además me llevo por otros factores que son los que nos pueden llevar a revivir esa dualidad que ya tuvimos como experiencia a partir del año 19, que es fundamentalmente el factor económico. Cuando uno quiere ver hacia dónde va la política, también tiene que ver hacia dónde van las grandes multinacionales, las grandes transnacionales del mundo. Y en el caso venezolano hay que ver hacia dónde van las petroleras. Y en el caso venezolano, en este momento, hasta nuevo aviso, Chevron, Repsol de España, ExxonMobil, pero fundamentalmente Chevron y Repsol, que son dos grandes indicadores porque son Estados Unidos y España, han seguido manteniendo el programa de licencias con Maduro. Y eso lo ha seguido haciendo la Casa Blanca. ¿Está planteado que eso se modifique en el futuro inmediato? Pues miren, no lo sé, pero ahí hay muchos poderosos intereses desde el punto de vista económico como para que uno los despache así y yo diga, no, sí, es que esto está... Yo creo que eso lo saben, son las personas que trabajan con el tema petrolero y yo por lo que entiendo siguen trabajando y seguirán trabajando. Allí no está previsto ningún corte. Entonces eso que también se vivió, porque aquí se vivió eso con el tema de las sanciones petroleras y todo lo demás, de que era que había una especie de dualidad, porque sí, te tengo sancionado, pero tengo un programa de licencias. ¿Y qué son las licencias básicamente? Son el brinco de la sanción, son cómo saltarte la sanción, eso es lo que es una licencia. Es decir, hay unas sanciones que se le han impuesto al Estado venezolano y a la industria petrolera venezolana, pero se ha diseñado a la par de eso un listado de empresas que pueden obviar que eso existe. Y fundamentalmente las grandes empresas que están en esa lista empiezan por Chevron. Entonces, y eso sigue siendo así. Entonces, como yo no veo que se proyecte un cambio allí tampoco en ese tema de la política petrolera, luce difícil pensar que no se replique esta experiencia de dualidad, de que haya la jura de un presidente en Caracas y la jura de un presidente en otra parte del mundo. Hay mucha gente que ha centrado esto también en el tema de Trump. Yo con Trump prefiero esperar también. Yo creo que Trump tiene fuertes presiones con el tema de Venezuela, fundamentalmente con el lobby, digamos, anticomunista, que es fuerte dentro del Partido Republicano, pero Trump también es un pragmático. Por eso es que yo ni digo que Trump va a enfrentar frontalmente a Maduro, ni tampoco digo que va a congraciarse con él de buenas a primeras, porque eso sería subestimar completamente a Trump, su voluntad, su forma de hacer política y sus, digamos, sus modos de conducirse en general, que son bastante impredecibles. ¿Quién pensaba que Trump se iba a reunir con Kim Jong-un en su primera gestión de gobierno? ¿Quién pensaba que Trump, por ejemplo, iba a entablar una relación amistosa con Vladimir Putin en su primera gestión de gobierno? Que creo que ya era previa. Pero o sea, Trump es un sujeto muchas veces impredecible. Por eso yo creo que con Trump hay que esperar también. Yo creo que también decir que Trump, por ejemplo, es una opinión que virtió en este canal el profesor Eric del Búfalo, es la opinión de él que respeto muchísimo, pero Eric piensa, por ejemplo, que automáticamente Trump va a congraciarse con Maduro o va a establecer un programa de negociaciones con Maduro porque a Trump le interesa por encima del petróleo el asunto de resolver la migración ilegal que tiene invadida los Estados Unidos y donde, bueno, hay grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua que han sido bastante señalados en la prensa de los Estados Unidos y que para ejercer un programa o para poner en marcha un programa de deportaciones masivas que ya Trump ha anunciado que efectivamente va a poner en marcha apenas llegue al gobierno, para eso necesitaría un sitio donde deportar a estos venezolanos, que obviamente es a su país, a Venezuela. Y para tú poder tener esa situación resuelta, tienes que tener algún entendimiento con las autoridades, con quien tiene el poder en ese país, que en este caso sería, de acuerdo a lo que les he dicho, Maduro. Pero yo no creo que eso sea tan directo. Yo creo que Trump va a tener que balancear ese tipo de situaciones pragmáticas con pues un discurso fuertemente y unos lobbies fuertemente orientados al tema del enfrentamiento de lo que hay hoy en día en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Por tanto, que son lo que podríamos llamar los foros anticomunistas duros del Partido Republicano y en general del sector hispano de los republicanos. Entonces allí habrá que ver cómo lo balancea él y habrá que ver qué pito toca Marco Rubio, a quien mucha gente le ha prendido velas desde que lo nominaron como secretario de Estado, ¿no? Yo espero ver para comentar. Creo que adelantarse allí es también pelar el patín, pero creo que sí va a haber un proceso allí que va a ser interesante y que merecerá la pena seguirlo.
Pero bien, a mí sí me ha sorprendido que tantos países, y creo que es un efecto cascada definitivamente de los Estados Unidos hacia abajo y hacia el lado también cuando cruzamos el Atlántico, definitivamente hay un efecto que se ve en todas partes del mundo, porque la señora Meloni en Italia también ha dicho que va a reconocer a Edmundo González, aunque ella ya lo había adelantado, pero así probablemente también veamos algunos otros países de Europa. El tema es, ¿qué va a pasar después de esto? Yo creo, yo asumo que va a ser muy difícil para estos países echar abajo el tema de las sanciones, que es algo que realmente a mí me pasó por la cabeza. Yo pensé que frente a lo que significaba el pragmatismo de que Maduro se imponía en el poder, más allá de que haya ganado o no haya ganado las elecciones, porque si quiero que algo quede claro acá, es que eso no es determinante. Aunque sea determinante para los demócratas, no es determinante para este tipo de sistemas. Aquí es quien se impone en el poder. Y quien se impone es con base en estos elementos que les he dicho. El control militar, el control policial, fundamentalmente. Y claro, y los apoyos geopolíticos. Porque entonces aquí empieza un pulseo, o un pulso, mejor dicho, entre quién tiene más apoyos geopolíticos. La oposición venezolana puede contar con Estados Unidos. Maduro tiene Irán, tiene a China, tiene a Rusia. Y empieza todo un orbe, ¿no?, de situaciones que ya enfrentan, oponen a Venezuela en el teatro de operaciones de la geopolítica mundial, ¿no? Pero eso es básicamente lo que define la situación venezolana. Entonces yo pensé que dado el hecho de que, bueno, las manifestaciones eran más que evidentes de que no iba a haber ningún quiebre militar, ni que iba a producirse ningún tipo de fractura dentro de la coalición interna del chavismo y de que Maduro iba a seguir, yo pensé que muchos países del mundo más bien iban a agachar la cabeza, se iban a hacer los tontos y no iban a reconocer a González. Pero el reconocimiento a González se está empezando a dar y se está empezando a dar después de lo de Estados Unidos. ¿Qué puede preludiar esto?, que es la pregunta sobre la que venimos orbitando. Yo creo que este escenario, lamentablemente, de la dualidad. ¿Y dónde termina ese escenario de la dualidad? Bueno, ese escenario se mantuvo 4 años con Guaidó. De entrada, eso es lo que está planteado en este momento. De manera que si alguien está pensando que Edmundo González va a venir y va a aterrizar en Venezuela y va a tener de alguna manera una especie de entrada en Caracas, como la tuvo Bolívar en algún momento y que lo recibían, eso no está previsto en ningún modo. Bueno, yo no lo veo por ningún lado. Si no, después tendré que decir, me equivoqué, no tengo ningún problema en decirlo. Pero desde Caracas, Venezuela, les puedo decir que eso no parece planteado de ningún modo. Pero tampoco parece planteado el hecho que yo pensé, que era, estos países lamentablemente van a echar la espalda al caso venezolano y van a darle a Maduro concesiones hasta eventualmente reconocerlo y ya. Eso no parece estar planteado en todos los casos en este momento. Y eso solo nos lleva, con sus bemoles, con sus diferencias, que es que, bueno, aquí hay un sujeto que reclama haber ganado la elección con actas en mano, diferente a lo que pasó con Guaidó en el 2019, que fue por una interpretación constitucional que llevaba una fórmula de sucesión. Aquí está muy claro porque es alguien que dice, tengo las pruebas, presenta tú las tuyas, no se han presentado, ok. Entonces acá lo que media es un asunto de inestabilidad. Acá Venezuela va a depender de cómo la Unión Europea y de cómo Estados Unidos asuman el caso respecto de las sanciones, para ver si estas escalan o si estas se mantienen y ya. Yo no veo una desescalada de las sanciones. Eso no parece estar en el radar. Porque creo que lo poco o lo mucho que está acostumbrado y que está dispuesto a hacer el mundo en este momento por Venezuela es eso. Es decirle a Maduro, no te reconozco y te sanciono en estas y estas otras cosas. Fíjense, ya eso ha tenido también una avanzada en los Estados Unidos. Esta semana se aprobó una ley con apoyo de los dos partidos, independientemente de lo que uno pueda decir sobre los demócratas, en la Casa de Representantes, en el House, en la Cámara de Representantes. Y esa ley le pusieron Ley Bolívar. Es una ley que básicamente dice, bueno, el Estado estadounidense no puede contratar con personas que estén vinculadas con Nicolás Maduro o que estén vinculadas con el sistema político venezolano que está en estos momentos gobernando.
Eso es una señal respecto al tema de sanciones. Y creo que eso avisora que no se van a desescalar las sanciones. Pero eso nos pone en una especie de juego muerto. O sea, aquí hubiese alguien que practica el tema de la teoría de juego. Eso creo que tiene un nombre, que es un equilibrio inestable, porque son dos factores pugnando por el poder, pero que al final de cuentas ninguno puede sobreponerse al otro, porque uno tiene una cosa, el otro tiene la otra, y al final de cuentas lo que ocurre es que la situación, el país no avanza. Ese es el problema. Y yo no voy a ser de los que va a venir acá a decirle, no, es que el país no avanza porque no hay diálogo. No, yo con ese cuento, la verdad no lo predico porque me parece una gran tontería. Si algo ha habido en este país en 25 años es bastante diálogo. Infructífero, sí, bastante infructífero, pero diálogo ha habido bastante. O sea que ese no es el tema. Aquí el tema es de que, bueno, hay unas personas que asumen el poder más allá de la democracia y hay otras personas que creen que el juego en Venezuela se dirime a través de la disputa democrática y que basta la disputa democrática y que bueno, que tú ganas unas elecciones y es así de simple. Y eso no es así, eso está comprobado en la taza, como diría mi señor padre. Entonces bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos a un escenario donde probablemente vamos a tener otra vez la dualidad de los presidentes, donde probablemente vamos a tener dos señores que dicen que son presidentes, uno de dentro de Venezuela y el otro fuera de Venezuela, y donde eso traerá un barajo que con sus diferencias, que ya he dicho, sí las hay de origen de hecho, en el caso de Edmundo González, con sus diferencias igual va a guardar similitudes con el tema del interinato, y ahí es donde está el gran peligro, porque en esa fórmula ya se demostró que no funcionó. ¿Qué habrá o qué se podrá hacer como fórmula alternativa frente a ello? Bueno, no lo sé. Y eso le queda a los líderes políticos. Yo realmente estoy acá para describir los hechos, no para prescribir los hechos, ni para hablar de mis emociones, ni para hablar de lo que yo quiero, como les he dicho. 10 de enero, una fecha donde lamentablemente vamos a este escenario que les acabo de describir. Si les ha gustado este video, por crudo que sea, pues les agradezco enormemente que dejen un like y que dejen también un comentario en este canal. Si no les ha gustado, pues lo lamento mucho. Así es la verdad de cruda. Y probablemente, bueno, cuando llegue enero dirán, bueno, Neomar, sí, no me gustó lo que hiciste, pero al final de cuentas tenías razón en lo que estabas diciendo. Si quieres además ayudar a este canal, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Y si quieres ayudar todavía más a este canal, pues suscríbete a mi Patreon, patreon.com/neoadolfo. Esa es mi cuenta en Patreon. Y también puedes aportar a este canal a través de PayPal. Ustedes saben que esa ayuda es fundamental para que sigamos haciendo este y otros contenidos. Esta semana hemos tenido contenidos bien interesantes en este canal, volviendo con el tema también del whisky. Porque bueno, la vida sigue, la vida sigue. Amigos, muchísimas gracias por estar allí. Nosotros nos veremos en una próxima ocasión. Hasta entonces.